Adelante, Noé. Todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a platicar un poquito sobre el manejo agronómico. Por ahí están diciendo en los chats que no se ven, no quieren ajustar. Si ven un objeto demasiado oscuro, soy yo. No, no le busquen. Bueno, primero, me presento. Ahí van a ver unas fotografías. Esa es la hoja de vida, es la evolución que he tenido desde Guerrero. Soy originario de Guerrero, de un pueblito muy pequeñito del municipio de Acapulco, que se llama Pablo Galeana, muy, muy chiquito. Acabo de cumplir 15 años en la compañía Corteva hoy en día, antes Pioneer. Bueno, tenemos Pioneer como semillas. Soy ingeniero agrónomo, soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, los deportes favoritos, aunque ya no los practico, verán los cachetes ahí, pero bueno, me gusta el fútbol americano, básquetbol. Y bueno, una aptitud que me caracteriza mucho, soy muy perseverante, soy muy necio en lo que busco y en lo que hay que prepararse para esto. Yo creo que debemos de ser muy necios. Una cosa que me gusta empezar, y como lo dijo Heriberto, primero que nada es buscar la adaptación. Y no nada más en los cultivos, también nosotros. Hay que adaptarse a las condiciones. Lo primero es, pues, saber qué importancia tiene el cereal, ¿no? Como maíz. Fíjense ustedes, esta es la producción en millones de toneladas por país. Estados Unidos trae 348 millones. Este año se ve que viene bien otra vez. China lo sigue no muy de cerca, pero ahí está en segundo lugar. Brasil en latinoamericanos, Argentina y México. Algunas fuentes dicen 25, otras 28. Yo me quedo con 28 que puse aquí, millones de toneladas. De estas, pues la mayoría, 70, 80% más o menos es producción de maíz blanco. Nosotros tenemos un exceso de maíz blanco para exportar más o menos de 3,5, 4 millones de maíz blanco, pero de maíz amarillo sí somos muy deficientes, importamos alrededor de 17 millones, ¿no? Entonces, el negocio fuerte para nosotros debería estar en maíz amarillo, pero nos gustan mucho las tortillas y bueno, producimos maíz blanco, ¿no? La otra es el panorama nacional. ¿Cómo nos vemos internamente? El rendimiento promedio oscila en 4 toneladas por hectárea. El principal productor, como es Sinaloa, pues arriba de 11 toneladas está produciendo promedio. Después le sigue Jalisco, Sonora, Baja California. Pero fíjense algo importante. Donde hay más posibilidad de crecimiento por hectareaje, en los estados del sur, pues no llegamos a la media nacional. Y vemos, por ejemplo, mucho apoyo, hablo de mi estado, Guerrero, y miren dónde estamos. ¿Eso qué significa? Para mí significa que no nomás es dar apoyo, sino ir más allá a cómo producir, enseñar a la gente a producir, no entregarles, sino a producir. Y aquí vemos claramente donde hay agua, donde hay terrenos muy fértiles, ahí están nuestros rendimientos promedio. Y todavía seguimos diciendo, es que no nos dan. Esa no es la opción, señores, es aprender a manejar el cultivo. Y eso voy a tratar de hacer en estos 20 minutos de hacer. Bueno, vamos a empezar con el tema que es manejo agronómico, y antes que nada yo les quise poner esto. ¿Cómo ha avanzado el rendimiento? Hablaba Heriberto la cuestión de genética, yo hablo un poquito de tecnología. En 1850 empezó la investigación, en 1920 empezaron los fertilizantes, que por ahí Patti va a hablar muy de eso. 1930 con la maquinaria, en 1960 empezaron con protección de cultivo, en 1990 con la biotecnología, que todavía nosotros nos seguimos peleando si entra o no entra, que si nos vamos a volver murciélagos o
o a ver qué se les ocurre. Entonces la biotecnología todavía para nosotros no es un hecho, está en eso, en 1990, pero fíjense ya hasta dónde vamos, en la etapa digital. ¿Qué significa? Agricultura de precisión. Y la agricultura de precisión no es sembrar plantas a la misma distancia, sino tiene que ver mucho con lo que hablaba Heriberto, drones, hablamos de maquinaria de precisión, aplicaciones precisas, fertilizaciones precisas, de acuerdo a la necesidad del cultivo y de acuerdo a lo que no nos da la tierra, porque todos queremos que nos dé la tierra y no es así. Lo que tenemos que hacer es entregarle a la tierra lo que nos da. ¿Dónde se produce? Pues primero debemos saber qué características debe tener, dónde producir maíz. Y pongo, primero, la distribución es muy amplia. Tenemos maíces desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.300, que son los de valles altos. Adaptaciones a regiones tropicales, subtropicales y templadas. Para todo eso la genética está muy de acuerdo a esas regiones. Ciclos vegetativos desde 100 hasta 190 días. Es una planta de polinización cruzada y es un tipo fotosintético de C4. Clima, ¿qué necesita el maíz? Hay maíces que necesitan de 500 a 1.100 milímetros de precipitación. Un uso consultivo, ahorita vamos a hablar de él, que eso es muy importante para poner la cuestión, ¿qué maíz vamos a poner? De 400 días hasta 640. Hay algunos de 700, 710. Y las etapas críticas, que yo creo que esa es una fuente muy importante de cómo manejar tu cultivo para el rendimiento. Hace rato hablaban de mazorcas, y cuántas mazorcas. El otro día por ahí en el internet ponían como 20 mazorcas en una planta y todo el mundo queremos de esas. No es la solución eso. Ahorita van a ver por qué. Temperaturas, germinaciones óptimas de 18 a 21 grados. Yo, por ejemplo, en el centro de México, acá en Jalisco principalmente, que algunos empezaban a sembrar en marzo, yo les decía no. ¿Por qué? Porque las temperaturas están por abajo y nos retiene mucho la germinación, más o menos 10, 12 días. Hace 8 días sembramos una parcela. En esa parcela nació a los 8 días. Quiere decir que el calentamiento global llegó ya. Porque en estos tiempos debería estar naciendo en 10 días. Hoy está naciendo en 8 días. Quiere decir que la temperatura del suelo ha crecido, se ha alzado. Y eso no significa que está calentándose demasiado. El desarrollo óptimo de temperaturas 18 grados centígrados a 24. El umbral entre 33 grados y el umbral máximo, es decir, cuando ya deja de trabajar la planta son 33 grados y también deja de trabajar cuando hay 10 grados centígrados, ¿no? Y por último el suelo. ¿Qué suelos son los óptimos? Francos arcillosos, francos limosos, profundidades entre 80 centímetros hasta 1.7, salinidades, pH de 5.5 a 8, óptimo de 6 a 7, y drenaje, bueno, la mayoría de todos los híbridos de maíz no aguantan más de 36 horas de inundaciones. ¿Y eso qué significa? Que si pasa eso, bueno, vamos a tener un rendimiento bajo o nos va a afectar el rendimiento. Bueno, ¿cómo interactúan los factores de la producción? Es algo bien importante. Todos buscamos esto, la alta rentabilidad, y todos hablamos de alta rentabilidad. Algunos hablan de alto rendimiento. Hace rato hablaba el doctor Heriberto sobre el récord mundial, que son 38.400, doctor, más o menos. David Ulla, uno de Virginia. Pero todo el mundo piensa cuando hablamos de 38 toneladas, dice, pues, ¿cómo serán? Pues a lo mejor para allá los al sureste, para que nos identifiquemos, a lo mejor le echan una mazorca por cada lado del burro y hacen una carga, ¿no? No. Cuando tú te pones a investigar, hablan de densidades no tan parecidas a las de nosotros, pero hablan de 90, 95 mil plantas. Las distancias entre surcos, 70, 75 centímetros, no hay mucha diferencia con nosotros. Pero ¿por qué ellos sí pueden sacar y nosotros no? Eso es lo que debemos de saber aquí. ¿Cómo interactúan los factores? Bueno, uno es la nutrición balanceada.
que eso lo vamos a ver en un ratito y muy a detalle con la ingeniera Patricia. Genética. ¿Qué híbrido elegir? ¿Cómo lo elegimos? Apenas sacaron una encuesta donde decían, ¿cómo tu productor eliges el híbrido? Y el primer lugar de esa respuesta dijeron, pues a través de la experiencia de otro. Es decir, cómo le fue a mi compadre, cómo le fueron amigos, cómo me dijeron, qué chisme me echaron. Y de acuerdo a eso elijo mi híbrido. Si le fue bien a mi compadre hace un año, pues en eso. La segunda respuesta más frecuente fue, de acuerdo a mi experiencia. Si hace un año me fue bien, ese mismo híbrido lo siembro. Y no es así, señores. Ninguna de las dos son correctas. ¿Por qué no es así? Porque si hace un año empezaste a sembrar, por ejemplo, en temporal, vamos a hablar de temporal en el centro de México, empezaste a sembrar el 10 de junio. Hace un año llovió más o menos como el 12, 13 de junio. Pero este año nos vamos al 15 de junio. Esa diferencia de días nos va a afectar en el rendimiento. Entonces ya no debe de ser el mismo híbrido. Hace rato hablaron de las precocidades. Nuestro clima se ha modificado tanto que aquí en el estado de Jalisco hablamos de una diferencia del inicio de lluvias más o menos de 15, 20 días. Pero nosotros no hemos modificado el ciclo de cultivo de los híbridos. Seguimos sembrando los mismos. ¿Por qué? Porque si me fue bien hace un año, espero que con el mismo híbrido me vaya bien este año. Y no es así, señores. La elección del híbrido es algo muy importante. La genética, pero esto tiene todo que ver. ¿Con qué? Con el medio ambiente. El medio ambiente lo rige. El medio ambiente no lo podemos modificar, pero sí lo podemos torear. Los factores del rendimiento. Todo mundo quiere sacar rendimiento, todo mundo quiere decir o quiere que le digan que el compadre sacó 20 toneladas y muchas empresas de eso se basan y dicen, no, pues yo saco 20 toneladas, 23 toneladas, 24 toneladas, otros ya quieren sacar 40 toneladas. Bueno, pero ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué factores son realmente los factores del rendimiento? Y yo hice por ahí un triángulo. ¿Por qué es un triángulo? Son 3 factores. 1, pues ¿cuántas mazorcas vas a cosechar? Esto es muy importante. Si hacen la pregunta, y háganse la misma pregunta ustedes allá, del otro lado de la pantalla, y digan, ¿yo cuento las plantas cuántas nacen? ¿Yo cuento las plantas cuántos cosecho? Y les aseguro que el 99.9% va a decir, no, ¿para qué? Bueno, pues si no sabes cuántas vas a cosechar, pues no sabes cuántos vas a perder y no sabes cuántas mazorcas vas a tener. O luego llegan, no, vamos a hacer un muestreo y hacen un muestreo de 5 metros porque les da flojera meterse adentro. No, señores, saber cuántos números de mazorcas estamos llegando es un factor del rendimiento. ¿Por qué? Pues si no tenemos mazorca, pues no tenemos rendimiento. Otra, cuidar las etapas críticas. ¿Cuándo hacemos el número de granos por mazorca y cuántas hileras? ¿Cuándo? Entre la etapa de que germina hasta la última hoja verdadera. Acá ponemos B18 porque los híbridos del centro de México más o menos traen 18 hojas. ¿Y cuándo lo hacemos del peso específico? Todo el mundo habla de peso específico y todo el mundo, no, sí, es que pesa más porque tiene peso específico. ¿Pero qué cosa es el peso específico? La industria nos solicita 730 por decilitro. El peso específico, ¿cuándo se forma? Bueno, pues se forman las etapas reproductivas. R1, R5. Si allí nos afecta algún tema ambiental, no tenemos fertilizantes ahí, nos afecta alguna plaga, algo que pase ahí, ni por más que tengamos mazorca con un número de granos de, no sé, 35, 40 granos por hilera, de 18, 20 hileras, pues no van a pesar, porque el peso específico lo formamos en R1 a R5. Es ahí donde debemos de cuidar la ganancia. Y bueno, les hablaba hace rato del uso consultivo. Esta es una curva
de la necesidad de agua por etapa crítica. El uso consultivo es cuánta agua necesita el cultivo para que éste pueda llegar a un término correcto. Y este es un cultivo, un intermedio del centro de México, necesita 733 milímetros para completar su ciclo. Pero ¿cuándo lo necesita? Bueno, pues ahí está. En las etapas vegetativas, más o menos, cuando estamos ya formando las hileras y granos, B8, B6, B8, empezamos la necesidad fuerte, 73 milímetros, y así nos vamos, pero fíjense, cuando llegamos a R1, es decir, la etapa reproductiva, cuando empiezan a salir los cabellitos, los estigmas, o como le quieran decir, del jilote, de la muñeca, o como quieran decirle, es la demanda más fuerte, con 175.2 milímetros. ¿Eso qué significa, señores? Que si se nos viene una sequía como hace un año en el trópico, o como hace un año aquí en el centro de México, pues no vamos a esperar rendimientos altos, y no porque no hayan formado las hileras, no porque no hayamos tenido la cantidad de granos por hilera, no, se nos va a caer el rendimiento por el peso específico. ¿Por qué? Porque nos afectó, y ahí es donde necesita más agua. Es así de sencillo, esto es biológico, no es político, no es que si Dios quiere, esto es biológico, pues, ¿va? Y eso es lo que debemos de aprender. Y arriba están algunas fotografías del daño causado por estrés hídrico que yo creo que la mayoría de ustedes pueden verlo, ¿no? Y ya lo han visto en algún punto. Puntas en las mazorcas, y no, es que el híbrido no sirvió este año, ese año estaba bien bueno, pero se me hace que Heriberto Torres ya le bajó la genética y ya nos dieron otras cosas. No, pues son condiciones climáticas, ¿no? En Estados Unidos, cuando hacen el concurso de los rendimientos allá, bueno, se ha visto que la rotación de cultivo juega primordialmente un papel en el rendimiento. Aquí en Jalisco tenemos esta plantita y le puse una foto más grande que le dicen guasana, que son bien ricas con un whisky. Y le dicen guasanas, garbanzas. Eso es una planta esencial para la rotación. Allá en el trópico siembren frijol, siembren algo, alguna leguminosa. ¿Qué hace cuando haces rotación? Rompes los ciclos de enfermedades, aportas nitrógeno. Esto es lo que nos lleva a mejorar el cultivo posterior. Pero ¿qué hacemos acá? ¿Ves que siembran maíz? Saquen la cosecha, meten trigo. Ya roté. No, ese es cereal más cereal. Tenemos que rotar cereal más leguminosa. Esto es esencial, señores, y esto es lo que viene en el futuro. No estén pensando si le van a sacar 5 o 6 mazorcas a la planta. Primero es el suelo. Quieren tener 5 o 6 mazorcas, pero no echamos a ver el suelo. ¿Qué tanto le estamos extrayendo y qué tanto le estamos regresando? Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Sacar análisis de suelo. Entonces, si no sabemos qué tenemos, ¿cómo partimos? Y ahí está la clave. Mucha gente, y yo muchas veces pues, he corregido algo ahí con algunos técnicos y decimos, ¿cómo sacar una muestra del suelo? La muestra del suelo se saca a 30 centímetros, limpiamos y obtenemos la muestra. Así más o menos como tenemos una dispersión de puntos, podemos hacer un análisis de fertilidad del suelo, pero también podemos hacer un análisis de extracto de pasta saturada para saber qué hay en la solución del suelo. Bueno, eso es importante. ¿Cómo incorporamos tanto rastrojo? Si tenemos una producción de 16 toneladas, ¿cuántas toneladas tenemos de rastrojo? Al menos 14, 15 toneladas. Entonces, todo eso, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo le sacamos jugo a ese rastrojo? ¿Cómo le extraemos ese fósforo, ese potasio que tenemos en ese rastrojo? No, lo que primero que hacemos es venderlo, ¿no? Nos dan 1,000 pesos por hectárea y ya estamos bien contentos para las caguamas. No, nos cuesta carísimo. O, más fácil, le metemos cerillo.
Y decimos, ya se cansó el suelo. No se cansa el suelo, no le estamos aportando lo que le estamos quitando. La preparación del suelo, algo importantísimo. ¿Cómo vas a preparar? Pues dependiendo de tu estructura. Esos son 3 tipos de suelo. Con materia orgánica y piedras, que hay muchos. Suelos sin materia orgánica, otros queremos dejar bien despolvoreada la tierra, llega una pequeña lluvia o mojamos y se sella. ¿Qué maquinaria utilizar? Bueno, dependiendo. Subsuelos, rastras. Yo voy muy en contra de los arados. Decía un cuate, ¿quieres ver pobre a una gente? Regálale un arado, ¿no? Y bueno, ¿cómo debemos de dejar el suelo, no? Debe ser granular. Los suelos deben de ser granulares. ¿Para qué? Para que haya el intercambio de gases. Yo lo explico así, si una planta no tiene intercambio de gases, es como si le estuvieras apretando el pescuezo todo el tiempo, pues vas a estar gastando energía. Y esa energía te la va a cobrar en el peso específico. Eso es lo que debemos de evitar, señores, que la planta gaste energía. La planta debe estar en confort, la planta debe estar en las mejores condiciones para que esa energía la dedique a producir, no a vivir. Requisitos para una emergencia y uniformidad. Bueno, que haya humedad en el suelo. Temperaturas del suelo como hablábamos, ¿no? Contacto entre la semilla y el suelo. Superficie libre de costras. Esto es algo bien importante, señores. Miren, si la uniformidad no es correcta, si tenemos, luego mucha gente dice, ya empezó a nacer, a la semana dicen, ya acabó de nacer. Señores, si una planta de la primera que nace a la última tarda 48 horas, ya perdió el 80% de su potencial genético. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a tener plantas dominadas, plantas con mazorcas pequeñas, plantas con menor peso específico porque se gastaron su energía en la germinación. Entonces, de acuerdo a la condición de la cama de siembra, ahí empieza todo el rendimiento. Fíjense, dice, la siembra empieza, todo el cultivo empieza con la siembra. No, empieza con la cosecha. La preparación de suelos debe de venir a las 24 horas, ponle para descansar un día después de la cosecha. Ahí empieza toda la preparación del suelo, no empieza con la siembra. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en la siembra? Velocidad de siembra. Agarran las sembradoras como si anduvieran en la pista, ¿no? Pero vean lo que hace. Decimos, calcula cuánto vas en tu tractor o en tu sembradora, en qué velocidad lleva. Ah, no, es bien difícil, yo no fui a la escuela. Bueno, aquí les pongo una tablita. Tenemos 2 puntos. Si tarda en 100 metros recorrer 40 segundos, bueno, vas a 9 kilómetros. Y así está la tablita. O ahí arriba está una fórmula que dice 100 metros por 3.6, que es una constante. Entre los segundos nos da los kilómetros por hora que estás recorriendo. Ahí está, digo, si le quieren tomar una foto, ahí tienen eso es esencial. ¿Pero por qué? Miren, aquí se empieza a perder dinero. La velocidad de siembra. Se calibraron 3 velocidades, 4, 6 y 9. Y la densidad calibrada, una cosa es que lo que decimos nosotros, lo que dice la máquina que vamos a sembrar, que le pusimos el engrane tal, que le pusimos la catarinita tal, y nos dice el manual que vamos a tirar 85.500 plantas, semillas, perdón. Pero si no vamos a rascar dentro de la parcela y vamos viendo cuántas semillas realmente está tirando, bueno, pues nos quedamos con lo de la máquina, pero vean en el ejemplo en el ensayo, la densidad obtenida
con 4 kilómetros es de 82,000, con 9 es de 77,000, de 85,000. ¿Cuánto estamos perdiendo? Más de 8,000 semillas. A precios actuales, sin que se nos suba el IVA, ¿va? Sin que se nos suba el dólar también, a precios actuales de semilla, bueno, pues estamos perdiendo de ahí 518 pesos por hectárea en una. Ahí empezamos y decimos, es que está bien caro el híbrido, bien caro. No, señores, aquí nomás perdemos 500 pesos en la pura velocidad. Y miren, y les tomé un ejemplo, ¿no? A 6.2 kilómetros, cómo tiran el espaciamiento de la semilla, no las acomodé con los dedos, así estaban, créanme por el osito Bimbo, así estaban. Y miren, a 9 kilómetros por hora, ¿cómo estaba la diferencia? Unas semillas juntas, espaciamientos diferentes, ¿y eso qué quiere decir, señores? Quiere decir que vamos a tener plantas jorras, y ahí empieza nuestra pérdida de rendimiento. De ahí que sigue la profundidad de siembra. La profundidad de siembra tiene que ver mucho con la variante de tu terreno, cómo lo preparas, con la nivelación, pero también con la velocidad. Pero este es otro factor. La profundidad de siembra, fíjense, a diferentes profundidades. Pero aquí, ¿qué tiene que ver? Una, el porcentaje de emergencia, pero otro, la longitud de raíz. Fíjense la que dejamos caer a 6 centímetros. La raíz llega a 9.25 y cuando tenemos 2 centímetros, 13.7. ¿Cuál es la profundidad óptima? Porque me lo van a preguntar de seguro. En temporales, de 5 a 5.56. 5 centímetros, 4.5 a 5 centímetros es la densidad óptima. Bueno, y aquí pongo unos ejemplos, ¿no? La distribución de semillas, cuando tenemos los recuadros estos rojos, un círculo rojo, vemos 2 plantas juntas y dicen, no, pues no pasa nada. Bueno, sí pasa, vean la foto de la derecha, de la misma slide. Bueno, una mazorca dominada, mazorca que va a tener menos peso específico. Y vean cuando tenemos uniformidad en la distribución de las plantas, vean las mazorcas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es rendimiento, señores. Las densidades de siembra. Mucha gente habla de aventar 120, 130, 140, 160, 200, 300,000 semillas. No es así, señores. El híbrido reacciona de acuerdo a una densidad. Aquí pongo un ejemplo nada más, no se queden con esto, pues. Esto es un ejemplo de la zona centro en temporal. Las densidades óptimas para nosotros en temporal son de 70 a 85,000 plantas. Si subimos de ahí, en vez de subir rendimiento, bajamos rendimiento. ¿Por qué? Porque va a haber más competencia. Pero la densidad de población, ¿de qué depende? Depende de los factores siguientes. Fechas de siembra, señores. No es lo mismo sembrar en abril y no es lo mismo sembrar en julio. ¿Por qué? Porque la competencia es por luz. Aquí en el centro de México, si siembras en abril, ahí podemos aumentar población. Si bajamos, ya estamos hablando de 25, 28 de junio, bueno, tenemos que empezar a bajar población. Nivel de fertilidad del suelo, no es lo mismo meter 110,000 semillas en un suelo profundo que en un suelo de ladera. Aguas con eso. No es lo mismo meter la misma cantidad que se mete aquí en el centro de México, porque luego se llevan los ejemplos del centro de México al trópico y me ha tocado. Es que allá en el centro de México están metiendo más de 100,000 semillas. En el trópico, allá en Chiapas, en Guerrero, allá en Tierra Caliente, quieren meterle 100,000 semillas. Pues no, porque allá es temperatura, nos va a matar la temperatura. Busquen su densidad óptima, no es nomás meter plantas, es buscar la densidad óptima. Y eso se la tienen que decir los fabricantes de los híbridos, los vendedores de los híbridos. La calidad de tallo también juega un papel importante para decidir lo óptimo de la densidad y la distribución de plantas, la separación entre plantas y surcos. Hoy están dando mucho lo de los surcos angostos, 50 centímetros, pero no significa que le vas a meter más plantas.
Significa que vas a tener una mejor distribución de plantas. ¿Para qué? Para que el crecimiento de tus mazorcas sean más uniformes. Esto tiene que ver, señores. La distribución es crecimiento uniforme de mazorcas, para que todas tengan las mismas condiciones de crecimiento. Eso significa distribución. Y miren, ¿por qué les digo eso? Esta fotografía es uno de Estados Unidos que hicieron 40,000, 70,000, 90,000. ¿Cómo se ve la masa radicular? ¿Cómo afecta la distribución esta? La densidad de plantas, ¿cómo la afecta en la masa radicular? Ustedes juzguen ahí. Y bueno, por último, yo quiero ver mucho esto de las etapas críticas, que Patti lo va a tomar ya con la manera de nutrición, pero yo lo voy a explicar un poquito más de manera fenológica. En B6 formamos mazorcas, hasta B18 llenamos esas hileras y esos granos por hilera. En BT es algo importante, definiciones, si vas a aplicar algún hormonal no lo hagas. R1, empezamos a formar ya granos, los estigmas, ya empieza la fecundación, y ahí es donde todos el mundo quiere corregir. Ahí quieren echarle hasta perfume, le echan bendiciones, llevan al cura. Ya no vas a corregir nada ahí si no hiciste para atrás la diferencia, ¿no? Es como el chamaquito que dice, no, pues va a estar bien altote, pero le diste puras sabritas y cocas en la mamila. Perdón por el comercial, pero en la mamila le dan coca y ya cuando están grandes, no, va a ser bien fuerte y sano. Pues no, señores, yo les pongo el ejemplo que luego allá en mi tierra no se da, pero por acá en Jalisco sí, de que los llevan a jurar al cura, ¿no? Para que ya no tomen. Pues el que es briago, y si no pusiste atención en las etapas vegetativas, no pusiste los elementos adecuados en las etapas vegetativas de nutrición, pues no le estés poniendo hasta la cazuela en R1. Ahí le echan insecticidas, foliares, para que cargues y todo ese rollo. No, el cultivo se empieza a procurar desde B3, cuando empieza a comer solo el híbrido. Empezamos a cultivarlo y terminamos con R1. Tenemos que tener agua. Mucha gente en los riegos le corta el agua en R2, ya formó la mazorca, ya hay elote, pues ¿para qué le echamos tanto? Pues ya está la mazorca. No, es cuando metemos el peso específico. Eso que quede bien claro, señores. Si no tenemos agua entre R1, R2, R3, R4, R5, nos va a afectar el peso específico. Los granos ya están, las hileras ya están, porque las formamos. ¿Cuándo empezó? Desde B4, B6, ahí empezó. Pero terminamos llenándolo y haciendo el peso en las etapas reproductivas de R1, R2, R3, R4, R5. Esto es un bosquejo, un síntesis, porque esto sí me llevaría, no sé, así como hablo, más de 3, 4 horas. Pero esto es lo que yo quiero aportar y que quede muy claro, tener en cuenta estas partes. Todo de lo que contamos, desde preparación del suelo, hacer la rotación, hacer un análisis de suelo. De ahí partimos todo, de hacer un análisis de suelo. Si no sabemos qué estamos haciendo, pues no podemos corregir. Algo muy importante y que siempre les digo, señores, lo que le quitemos al suelo, lo tenemos que aportar. No seamos egoístas con los suelos. Debemos de aportar lo que le quitamos. El cultivo no es que el híbrido es el mejor del mundo mundial, no es así. El híbrido hace su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el manejo agronómico. Con esto cierro, señores. Muchas gracias. Ahí están los contactos, ahí están mis teléfonos, ahí están mis redes sociales, está mi correo, etcétera, etcétera. Soy casado para que no me manden muchos abrazos. Hombre, extraordinario, Noé. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido una Gracias, doctor. bastante clara, bastante buena, bastante de actividades culturales, de manejo al final del día, que tiene una importancia más que extraordinaria.